La habían obligado a casarse con un guerrero apache como castigo por desobedecer. Pero lo que descubrió entre sus brazos cambió todo lo que creía saber sobre el amor. En la imponente hacienda Ríos, donde las columnas de mármol rosa contaban historias de 3 generaciones de poder y riqueza en el norte de México durante 1863, vivía Valentina, una joven de 22 años cuyo nombre contrastaba cruelmente con la desesperación que llenaba sus días. Sus ojos verdes, herencia de una abuela española, brillaban con una rebeldía que había sido motivo de constante fricción familiar desde que cumplió los 15 años y comenzó a cuestionar cada tradición impuesta sobre ella. La noche que cambiaría su destino para siempre había llegado, vestida de gala y expectativas familiares. Don Rodrigo Ríos, un hombre cuyas canas hablaban de décadas construyendo un imperio ganadero que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, había organizado la fiesta más suntuosa del año. Candelabros de cristal importado de Europa iluminaban el gran salón, mientras los invitados más distinguidos de la región se paseaban entre tapices de seda y muebles de caoba que gritaban opulencia en cada rincón. Esta noche, a la cena, había murmurado doña Pilar mientras ajustaba el collar de perlas alrededor del cuello de su hija. Finalmente cumplirás tu deber con esta familia. Don Aurelio Castañeda es el partido más ventajoso que podrías conseguir. Su hacienda colinda con la nuestra y juntos formarían el territorio más poderoso de toda la región. Sus palabras caían como gotas de hielo sobre el corazón ya rebelde de la joven, quien había aprendido a odiar cada conversación que la reducía a una pieza de ajedrez en los juegos de poder de su padre. Valentina descendió por la escalinata de mármol como una condenada dirigiéndose al patíbulo. Su vestido de seda azul cobalto, bordado con hilos de oro que habían costado más dinero del que muchas familias veían en un año, se sentía como una prisión elegante. Cada paso la acercaba más al momento en que tendría que fingir interés por un hombre de 50 años cuyas manos sudorosas y mirada calculadora la habían hecho estremecer de repulsión. Desde su primer encuentro, don Aurelio Castañeda la esperaba en el centro del salón, rodeado de otros terratenientes que celebraban anticipadamente la unión que consolidaría aún más el poder de las familias tradicionales. Era un hombre corpulento, con bigote engomado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y fríos. Cuando vio a Valentina acercarse, extendió su mano con la confianza de quien sabe que su oferta ya ha sido aceptada por las partes que realmente importan. Señorita Ríos, declaró con voz que resonó por todo el salón. Es un honor presentar formalmente mi solicitud de matrimonio ante todos estos testigos distinguidos. Prometo tratarla con el respeto que merece una dama de su posición y juntos construiremos un imperio que nuestros hijos heredarán con orgullo. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Todos los ojos estaban puestos en Valentina, esperando la respuesta apropiada, la sonrisa tímida, la aceptación que correspondía a una señorita bien educada. Pero cuando ella abrió la boca, las palabras que salieron fueron como un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que su familia representaba. No, dijo con voz clara que cortó el aire como una espada. No acepto su propuesta, don Aurelio. No ahora ni nunca. No voy a casarme con un hombre al que no amo, solo para satisfacer las ambiciones financieras de mi familia. El impacto fue inmediato y devastador. Los murmullos de shock recorrieron el salón como ondas en un estanque perturbado. Don Aurelio se puso rojo de humillación. Doña Pilar se llevó las manos al pecho como si hubiera recibido una puñalada, mientras don Rodrigo se ponía de pie lentamente, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. Valentina, rugió su padre con voz que helaba la sangre. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Pide disculpas ahora mismo y acepta como corresponde. Pero la joven se mantuvo firme, sintiendo una libertad extraña y aterradora al haber expresado finalmente su verdad. No me disculparé por negarme a vender mi vida, padre. Si eso es todo lo que valgo para ustedes, entonces prefiero no valer nada. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Don Rodrigo, humillado frente a toda la alta sociedad regional, ordenó que Valentina fuera escoltada a su habitación. Esa noche, mientras ella permanecía encerrada,
Su padre caminaba de un lado a otro en su despacho como una fiera enjaulada. Su honor, el honor de 3 generaciones de Ríos, había sido manchado públicamente por una hija rebelde. La alianza con los Castañeda se había desmoronado, llevándose consigo planes comerciales que habían tardado años en desarrollarse. Esa niña nos ha deshonrado ante toda la sociedad, murmuró a su esposa, quien lloraba silenciosamente en un sillón de terciopelo. Ya no puede quedarse aquí. Fue entonces cuando llegó el coronel Medrano con una propuesta que parecía enviada por el mismo demonio. Don Rodrigo, dijo el militar con expresión sombría, tengo una solución para su problema familiar que también podría beneficiar a la región. Los apaches del territorio norte han estado causando problemas últimamente. Hemos capturado a su líder guerrero, un tal Halcón de Piedra, pero en lugar de ejecutarlo, el gobierno ha decidido intentar una estrategia diferente. Don Rodrigo levantó la vista, intrigado a pesar de su dolor. ¿Qué tipo de estrategia? Creemos que si le proporcionamos una esposa mexicana, alguien que lo civilice y cree vínculos con nuestra sociedad, podríamos asegurar la paz en la región. Su hija podría servir a un propósito mayor que cualquier matrimonio convencional. Sería una pionera, una embajadora de paz entre 2 mundos. Por supuesto, tanto don Rodrigo como el coronel sabían que era una mentira piadosa. En realidad, era un castigo disfrazado de noble sacrificio, una manera de deshacerse de una hija problemática mientras se daba la apariencia de servir a un bien mayor. Al amanecer siguiente, don Rodrigo convocó a Valentina a su despacho. Le explicó la propuesta del coronel Medrano con palabras cuidadosamente elegidas que pintaban la situación como una misión noble, una oportunidad de crear paz entre culturas. Pero Valentina no era tonta, entendía perfectamente que la estaban vendiendo como castigo por su desobediencia. ¿Me está entregando a un apache como si fuera ganado?, preguntó con voz que temblaba de indignación y terror. Te estoy dando la oportunidad de hacer algo útil con tu vida por primera vez, replicó su padre sin una pizca de compasión. Ya que rechazaste un matrimonio civilizado, tal vez un salvaje sea más apropiado para tu naturaleza rebelde. El viaje hacia el territorio apache fue una pesadilla de calor, polvo y desesperación. Valentina cabalgaba entre soldados que la trataban como una carga incómoda, sus manos atadas para evitar cualquier intento de escape. Durante 5 días cruzaron paisajes cada vez más áridos, alejándose de todo lo que ella había conocido, hacia un destino que su mente se negaba a aceptar como real. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, Valentina sintió que entraba en otro mundo completamente. Las tiendas de cuero se extendían a lo largo de un valle rocoso, mientras figuras bronceadas por el sol se movían con gracia silenciosa entre fogatas que llenaban el aire de humo aromático. Fue entonces cuando lo vio. Halcón de Piedra emergió de la tienda principal como una aparición surgida de las leyendas más antiguas. Era un hombre en la plenitud de sus 30 años, alto y poderoso, con músculos que hablaban de una vida dedicada a la guerra y la supervivencia. Su cabello negro caía libre hasta los hombros, enmarcando un rostro de líneas duras pero perfectamente proporcionadas. Pero lo que más impactó a Valentina fueron sus ojos, oscuros como la noche, pero llenos de una inteligencia feroz que parecía ver directamente a través de las apariencias hasta el alma misma. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez, Valentina sintió como si el tiempo se detuviera. No era atracción lo que sentía, era algo más primitivo y aterrador, el reconocimiento de que su vida acababa de cambiar para siempre. Cuando los soldados finalmente se marcharon, levantando una nube de polvo que se llevó con ella sus últimas conexiones con el mundo conocido, Valentina se quedó sola en territorio desconocido con un hombre cuyo nombre apenas conocía. A la luz del día siguiente, el guerrero apache era aún más imponente de lo que había parecido la noche anterior. Cuando emergió de su tienda, se dirigió a los guerreros reunidos a su alrededor con voz cargada de desprecio. Esta es la esposa que me envían los mexicanos. Una mujer blanca y suave que probablemente nunca ha trabajado un día en su vida. ¿Creen que esto me honra o me insulta? Los guerreros rieron con crueldad y Valentina sintió que sus mejillas se encendían de humillación.
Había pasado de ser la hija rechazada de una familia poderosa a ser el objeto de burla de hombres que la veían como una imposición ridícula, pero algo en su interior, tal vez la misma rebeldía que la había metido en esta situación, se endureció en lugar de quebrarse. No pedí estar aquí, replicó con voz que temblaba solo ligeramente, sorprendiendo a todos los presentes, incluida ella misma, pero aquí estoy. Y aunque ustedes me vean como una imposición, yo los veo como mi única opción de supervivencia, así que sugiero que encontremos una manera de hacer que esto funcione. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las rocas distantes. Halcón de Piedra la estudió con nueva atención, como si fuera la primera vez que realmente la veía. Hablas con valentía para alguien que está completamente a nuestra merced. Observó finalmente, acercándose hasta que Valentina pudo ver las pequeñas cicatrices que marcaban su pecho y brazos. Pero la valentía sin sabiduría es solo estupidez disfrazada. Aquí no eres una señorita mimada cuyas palabras tienen peso porque su padre posee tierras. Aquí eres nada hasta que demuestres lo contrario. Durante los días siguientes, Valentina descubrió el verdadero significado de ser nada en un mundo donde cada persona tenía un papel específico para la supervivencia del grupo. Las noches eran las peores. Acostumbrada a camas suaves y habitaciones privadas, ahora dormía en el suelo duro de una tienda que olía a cuero y humo, escuchando sonidos de la naturaleza salvaje que la aterrorizaban. Fue durante la tercera noche cuando escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera, el llanto desgarrador de un niño en agonía. Sin pensarlo, salió corriendo de su tienda hacia el origen del sonido, donde encontró a un niño apache de unos 8 años, retorciéndose de dolor mientras varias mujeres se inclinaban sobre él con expresiones de desesperación impotente. El niño tenía una herida profunda en la pierna, probablemente causada por una caída sobre rocas afiladas, y la sangre fluía con una intensidad que Valentina reconoció inmediatamente como peligrosa. Los conocimientos básicos de medicina que había aprendido de las monjas en el convento de su infancia, conocimientos que su familia había considerado inapropiados para una señorita, de repente se volvieron lo único que importaba en el mundo. Déjenme ver, murmuró en español, acercándose lentamente. Una de las mujeres, tal vez la madre del niño, la miró con desesperación suficiente para permitir que una extraña intentara lo que ellas no sabían cómo hacer. Con manos que temblaban más por la responsabilidad que por el miedo, Valentina examinó la herida. Era profunda pero limpia. Si podía detener la hemorragia y limpiarla adecuadamente, el niño se recuperaría completamente. Pidió por gestos agua limpia, telas para vendas y cualquier hierba que pudiera tener propiedades curativas. Las mujeres se movieron con rapidez sorprendente, trayendo todo lo que pedía mientras observaban cada movimiento con atención intensa. Durante la siguiente hora, Valentina trabajó con concentración absoluta, limpiando la herida, aplicando presión para detener el sangrado y creando un vendaje que mantendría la lesión limpia mientras sanaba. Sus manos, antes suaves y cuidadas como correspondía a una dama de sociedad, ahora estaban manchadas de sangre y tierra, pero nunca se habían sentido más útiles. Cuando finalmente terminó y el niño se había calmado lo suficiente para dormir, Valentina levantó la vista para encontrarse con Halcón de Piedra, observándola desde la entrada de la tienda. Su expresión había cambiado completamente. Donde antes había visto desprecio, ahora veía algo que podría haber sido respeto cauteloso. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó en voz baja, acercándose para examinar su trabajo. Las hermanas del convento enseñaban medicina básica a las niñas que mostraban interés. Mi familia pensaba que era una pérdida de tiempo, pero a mí siempre me fascinó la idea de poder ayudar a curar a las personas. Halcón de Piedra asintió lentamente, como si estuviera recalculando todo lo que había asumido sobre ella. El niño se llama Nube Pequeña, es el hijo de mi hermana. Le salvaste la vida esta noche. Las palabras cayeron entre ellos como piedras preciosas, cargadas de un significado que iba mucho más allá de su contenido literal. Por primera vez desde su llegada, Valentina había demostrado valor más allá de su apellido o su dote.
Había salvado una vida y eso era un idioma que todas las culturas entendían. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero profundo en la manera en que la tribu la trataba. Las mujeres apache comenzaron a incluirla en tareas simples, enseñándole palabras básicas en su idioma y mostrándole técnicas tradicionales de curación que complementaban lo que ella ya sabía. Nube Pequeña, una vez recuperado, se convirtió en su sombra constante, siguiéndola por el campamento con adoración silenciosa que hacía sonreír incluso a los guerreros más duros. Pero fue Halcón de Piedra quien protagonizó la transformación más notable. El guerrero, que inicialmente la había tratado como una molestia, ahora buscaba oportunidades para enseñarle habilidades de supervivencia. Le mostró cómo identificar plantas comestibles, cómo encontrar agua en el desierto, cómo leer las señales del clima en las formaciones de nubes. ¿Por qué me estás enseñando todo esto?, le preguntó una tarde mientras él le mostraba cómo preparar una tintura medicinal con raíces del desierto. Halcón de Piedra se detuvo en su trabajo, considerando la pregunta cuidadosamente. Porque si vas a estar aquí, dijo finalmente, necesitas ser útil para la supervivencia de la tribu. Y tal vez juzgué mal tu carácter cuando llegaste. ¿Y cuál es mi carácter?, preguntó Valentina, genuinamente curiosa, sobre cómo la veía este hombre que se había convertido en el centro gravitacional de su nuevo mundo. Eres más fuerte de lo que pareces, respondió después de una larga pausa, y tienes un corazón que se preocupa por otros, incluso cuando esos otros no han sido amables contigo. Eso es inesperado en alguien de tu mundo. Fue esa noche, mientras preparaban medicinas juntos bajo un cielo estrellado que se extendía infinitamente sobre el desierto, cuando Valentina se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su corazón. Ya no veía a Halcón de Piedra como su captor o como el símbolo de su castigo, lo veía como un hombre complejo y poderoso que había comenzado a mostrarle una forma de vida completamente diferente. El último evento de esas primeras semanas llegó con la aparición de guerreros de una tribu vecina que habían venido a evaluar a la esposa blanca. Su líder, un hombre mayor cuyas cicatrices hablaban de décadas de guerra, observó a Valentina trabajando con las plantas medicinales y habló en apache con Halcón de Piedra durante largo rato. Cuando los visitantes se marcharon, el guerrero se acercó a Valentina con expresión que mezclaba orgullo con algo que podría haber sido protección. Te han dado un nombre apache, le informó. Te llaman Mano que Sana. Es un honor que pocas personas fuera de nuestra tribu reciben. Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez desde su llegada eran lágrimas de gratitud. Por primera vez en su vida había encontrado un lugar donde su valor no dependía de su apellido, su dote o su capacidad de producir herederos. Dependía únicamente de lo que podía ofrecer con sus propias manos y su propio corazón. Los meses que siguieron trajeron cambios tan profundos que cuando Valentina se miraba al reflejo, en las aguas cristalinas del arroyo cercano, apenas reconocía a la mujer que la observaba de vuelta. Su piel, antes pálida y protegida como correspondía a una dama de sociedad, ahora brillaba con el bronceado dorado del desierto. Sus manos, que habían conocido únicamente la suavidad de sedas y encajes, ahora estaban callosas por el trabajo constante, pero nunca se habían sentido más útiles. Cada amanecer la encontraba trabajando junto a las mujeres apache, aprendiendo no solo técnicas de supervivencia, sino absorbiendo una filosofía de vida completamente diferente. Aquí cada planta tenía un propósito, cada animal era respetado, cada día era un regalo que debía ser honrado con trabajo significativo. Una tarde particularmente calurosa, mientras regresaban de una expedición para recolectar hierbas raras en las montañas cercanas, Valentina tropezó con una roca suelta y se torció el tobillo. El dolor fue inmediato e intenso. Halcón de Piedra se arrodilló a su lado inmediatamente, sus manos expertas examinando la lesión con delicadeza sorprendente para alguien de su tamaño y fuerza. Está hinchado, pero no roto, diagnosticó, y sin más palabras, la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Durante el camino de regreso al campamento, Valentina se encontró presionada contra el pecho de Halcón de Piedra, sintiendo el ritmo constante de su corazón y el calor de su piel.
Era la primera vez que había estado tan cerca de un hombre de esta manera, y la experiencia la abrumó con sensaciones que no sabía cómo interpretar. Su mundo anterior había estado lleno de reglas estrictas sobre contacto físico y distancias apropiadas. Pero aquí, en los brazos de este guerrero, esas reglas parecían no solo irrelevantes, sino absurdas. ¿Por qué haces esto?, murmuró contra su pecho, refiriéndose no solo al rescate inmediato, sino a todos los meses de enseñanza paciente y protección silenciosa. Halcón de Piedra no respondió inmediatamente, pero sus brazos se tensaron ligeramente alrededor de ella. Porque eres parte de mi tribu ahora, dijo finalmente, pero había algo en su voz que sugería que la respuesta era más compleja de lo que las palabras indicaban. Esa noche, mientras Halcón de Piedra le aplicaba una cataplasma curativa en el tobillo lesionado, Valentina reunió el valor para hacer la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Tuviste una esposa antes? Las manos de Halcón de Piedra se detuvieron en su trabajo y por un momento el silencio fue tan denso que ella pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza tan profunda que hizo que el corazón de Valentina se comprimiera. Se llamaba Flor de Luna, murmuró reanudando su cuidado del tobillo, pero sin mirarla a los ojos. Era pequeña, delicada, siempre riendo. La amé. Su voz se quebró ligeramente. Murió hace 3 años cuando los soldados atacaron nuestro campamento anterior. Yo estaba cazando y cuando regresé, se detuvo, incapaz de terminar la frase. Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, no por ella misma, sino por el dolor crudo que veía en los ojos de este hombre fuerte. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente la suya. Lo siento mucho, susurró. Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor. Halcón de Piedra finalmente levantó la vista y cuando sus ojos se encontraron, Valentina vio algo que la dejó sin aliento. Lo era, dijo suavemente, y pensé que nunca sentiría nada parecido otra vez, que mi corazón había muerto con ella. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Valentina a la luz del fuego. Pero contigo es diferente. No es el mismo amor que sentía por Flor de Luna, es algo completamente nuevo, algo que no sabía que era posible. Las palabras colgaron entre ellos como una confesión que cambiaría todo. Valentina sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje porque se dio cuenta de que ella sentía exactamente lo mismo. El amor que había crecido en su corazón por este hombre no tenía nada que ver con las fantasías románticas de su juventud. Era algo más profundo, más real, construido sobre respeto mutuo, admiración genuina y una conexión que trascendía las diferencias culturales. Halcón de Piedra, murmuró sin estar segura de qué quería decir, pero necesitando expresar la enormidad de lo que sentía. Él se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó con una ternura que la sorprendió. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero cuando ella respondió presionando sus labios contra los suyos, se profundizó en algo que expresaba meses de conexión creciente y comprensión mutua. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente. ¿Estás segura?, preguntó él con voz ronca de emoción contenida. No soy el hombre que tu familia eligió para ti. No soy civilizado, según sus estándares. No puedo ofrecerte mansiones ni vestidos de seda. Valentina sonrió, una sonrisa tan radiante que iluminó toda la tienda. No quiero mansiones ni vestidos de seda, respondió con certeza absoluta. Quiero esto, te quiero a ti. Quiero una vida donde cada día tenga significado, donde pueda usar mis manos para ayudar a otros, donde pueda estar con un hombre que me ve como una persona completa y no como una posesión decorativa. Su felicidad recién encontrada se vio amenazada cuando llegaron noticias perturbadoras. Exploradores apaches reportaron que soldados mexicanos habían sido vistos merodeando cerca del territorio tribal y había rumores de que buscaban específicamente a una mujer blanca que necesitaba ser rescatada de los salvajes. Esa noche, mientras Valentina y Halcón de Piedra yacían bajo las estrellas infinitas del desierto, él le habló de sus temores. Pueden venir por ti, murmuró contra su cabello.
Tu familia puede haber decidido que el experimento ha durado demasiado tiempo. Valentina se acurrucó más cerca de él, sintiendo la fuerza de sus brazos alrededor de ella como una promesa de protección. Entonces tendrán que llevarse también mi corazón, respondió con voz firme, porque ya no me pertenece. Te pertenece a ti y a esta vida que hemos construido juntos. Sus palabras fueron proféticas. 3 días después, cuando Valentina regresaba de recolectar plantas medicinales en las colinas cercanas, encontró el campamento en estado de alerta máxima. Halcón de Piedra la esperaba con expresión sombría. Han llegado, dijo simplemente, soldados mexicanos con órdenes de llevarte de vuelta. Dicen que tienes familia que te extraña y quiere que regreses a la civilización. El destacamento militar llegó con la arrogancia típica de quienes creían representar la civilización enfrentando la barbarie. 12 soldados montados liderados por el capitán Lorenzana. Detrás de ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de Valentina se helara, su propio hermano mayor, Sebastián Ríos, vestido con ropas de viaje pero manteniendo la postura altiva que caracterizaba a todos los hombres de su familia. Valentina, gritó Sebastián desde su caballo sin dignarse a desmontar. He venido a llevarte a casa. Esta pesadilla ha durado suficiente tiempo, pero cuando sus ojos se posaron en su hermana, su expresión cambió a shock absoluto. La mujer que se acercaba no era la hermana sumisa y derrotada que recordaba. Valentina caminaba con dignidad natural, su piel bronceada brillando con salud, sus ojos verdes llenos de una determinación que jamás había visto. Llevaba ropas apaches y se movía con la gracia de quien había encontrado su lugar en el mundo. Esta es mi casa, respondió Valentina con voz clara que resonó por todo el campamento. Y no voy a ninguna parte. Se colocó junto a Halcón de Piedra, quien había emergido de su tienda con varios guerreros flanqueándolo, creando una imagen de unidad que no pasó desapercibida para los soldados. El capitán Lorenzana se adelantó mostrando documentos oficiales. Señorita Ríos, hemos recibido órdenes de su padre de traerla de vuelta a la civilización. Como ciudadana mexicana, está siendo retenida ilegalmente. Nadie me retiene, declaró Valentina firmemente. Estoy aquí por elección propia, casada según las tradiciones apaches con el hombre que amo. Sebastián desmontó finalmente, acercándose con expresión que mezclaba disgusto y algo parecido a la preocupación. Valentina, mira lo que te han hecho. Esto no es amor, es lavado de cerebro. Padre está dispuesto a perdonarte si regresas ahora mismo. ¿Perdonarme por qué?, replicó ella con una risa amarga. Por encontrar la felicidad, por descubrir que valgo algo más que el precio que pueden pagar por mi mano, por estar con un hombre que me ama por quien soy y no por lo que poseo. Fue entonces cuando Halcón de Piedra habló, dirigiéndose directamente al capitán en español perfecto. Esta mujer es mi esposa, según las leyes de mi pueblo. Ha salvado vidas, ha ganado respeto, ha encontrado su lugar entre nosotros. Llevársela contra su voluntad sería secuestro, no rescate. La tensión se volvió palpable cuando los guerreros apaches se posicionaron defensivamente. Las manos se movieron hacia las armas y por un momento terrible pareció que la violencia era inevitable. Pero fue Valentina quien rompió el impasse de una manera que nadie había anticipado. Hermano, dijo dirigiéndose a Sebastián, dame una hora para hablar contigo a solas, sin soldados, sin amenazas. Si después de escuchar mi historia completa todavía crees que necesito ser rescatada, consideraré regresar. Sebastián miró a Halcón de Piedra con desconfianza, pero algo en la nueva dignidad de su hermana lo hizo asentir. Una hora acordó. No es un truco, lo interrumpió Valentina. Es una oportunidad para que entiendas que he encontrado algo que nuestra familia nunca me pudo dar. Amor verdadero y propósito real. Durante la siguiente hora, en la privacidad de la tienda principal, Valentina le contó a Sebastián toda su historia. Le habló de la humillación constante en casa, de la noche en que había salvado al niño apache, de las lecciones de supervivencia que habían fortalecido no solo su cuerpo, sino su alma. Le describió el amor profundo y respetuoso que había crecido entre ella y Halcón de Piedra, un amor construido sobre admiración mutua y valores compartidos. Por primera vez en mi vida, concluyó con lágrimas en los ojos,
Me levanto cada mañana sabiendo que mi existencia tiene valor, que puedo contribuir algo importante al mundo. ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a eso para volver a ser una decoración inútil en un salón elegante? Su hermano permaneció en silencio durante largo rato, observando a esta nueva versión de Valentina que irradiaba una paz interior que él mismo envidiaba. Finalmente habló: «¿Realmente eres feliz aquí?» «Más feliz de lo que jamás imaginé que era posible», respondió ella sin vacilar. Sebastián suspiró profundamente. Cuando salieron de la tienda, se dirigió directamente al capitán Lorenzana. «Mi hermana no está siendo retenida contra su voluntad», declaró con autoridad que no admitía contradicción. «Ha elegido libremente su nueva vida y como su hermano mayor respeto esa decisión». El capitán protestó violentamente, pero Sebastián había tomado su decisión. «Le diré a mi padre que Valentina está muerta para el mundo mexicano, si eso es lo que prefiere, pero no voy a destruir su felicidad para satisfacer el orgullo familiar». Cuando los soldados finalmente se marcharon, Valentina se arrojó a los brazos de Halcón de Piedra, quien la recibió como si fuera lo más preciado del mundo. «Pensé que te perdería», murmuró contra su cabello. «Nunca», respondió ella con certeza absoluta. «Hemos encontrado algo demasiado valioso para dejarlo ir. Hemos encontrado el amor verdadero». 3 años después, en un valle próspero, donde las tiendas apaches se mezclaban armoniosamente con construcciones de adobe que combinaban técnicas mexicanas e indígenas, Valentina contemplaba el atardecer desde la entrada de su hogar mientras amamantaba a su hijo de 6 meses, el pequeño Dos Mundos, cuyo nombre apache reflejaba su origen. Había heredado los ojos verdes de su madre y el cabello negro de su padre, convirtiéndose en un símbolo viviente de la unión que había transformado no solo 2 vidas, sino 2 comunidades enteras. La clínica medicinal que Valentina había establecido se había convertido en un centro de curación respetado en toda la región. Familias mexicanas viajaban días enteros para buscar sus tratamientos únicos que combinaban plantas medicinales apaches con técnicas europeas aprendidas en su juventud. Pero más importante aún, su trabajo había construido puentes de entendimiento entre culturas que antes solo se relacionaban a través del conflicto. «Mi amor», murmuró Halcón de Piedra, acercándose después de un día de negociaciones comerciales que habían traído prosperidad sin precedentes a la región. «Tenemos visitantes especiales». Valentina levantó la vista para ver una delegación de jinetes aproximándose y su corazón saltó cuando reconoció a su hermano Sebastián y, para su absoluta sorpresa, a su propia madre, doña Pilar. La mujer que bajó del carruaje era una versión envejecida y humilde de la matriarca altiva que recordaba. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras contemplaba a la hija que había declarado muerta años atrás. «Valentina», murmuró doña Pilar con voz quebrada, «he venido a conocer a mi nieto y a pedirte perdón por todos los años en que no supe valorar a la mujer extraordinaria que eras». El encuentro fue emotivo y sanador. Durante los días siguientes, doña Pilar vivió entre la tribu apache, observando con asombro cómo su hija había florecido en un ambiente que valoraba sus talentos naturales. Vio cómo Valentina salvaba vidas diariamente, cómo era respetada y querida por su comunidad, cómo irradiaba una felicidad genuina que nunca había poseído en la mansión familiar. «Tu padre está muy enfermo», le confió Sebastián durante una caminata al atardecer. «Los médicos de la ciudad no pueden hacer nada por él, pero hemos escuchado rumores sobre tus habilidades curativas». Valentina no vaciló. A pesar del dolor que don Rodrigo le había causado, viajó con Halcón de Piedra y su hijo a la hacienda familiar, llevando medicinas y conocimientos que podrían salvar la vida del hombre que una vez la había considerado una vergüenza. Cuando don Rodrigo abrió los ojos y vio a su hija inclinada sobre él con manos expertas, preparando tratamientos que calmaban su dolor, las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas. «Perdóname, hija mía», susurró con voz débil, «te envié al desierto como castigo, pero encontraste tu verdadero destino, te convertiste en la persona que siempre estuviste destinada a ser». La curación de don Rodrigo se convirtió en leyenda en toda la región y con ella llegó algo aún más valioso:
La reconciliación completa entre dos mundos que habían aprendido que sus diferencias podían ser fortalezas cuando se combinaban con respeto y amor. Años más tarde, cuando contemplaban a sus 3 hijos jugando libremente entre niños apaches y mexicanos en una comunidad que había crecido alrededor de su amor, Halcón de Piedra le hizo la misma pregunta de siempre: ¿alguna vez te arrepientes? Valentina sonrió observando el cielo infinito que se pintaba de oro y carmesí sobre el valle que habían ayudado a crear. Jamás, respondió con certeza absoluta. Encontré mi hogar, mi propósito y el amor más puro que existe. ¿Qué más podría pedir? En la distancia, el sol se ponía bendiciendo una historia que había comenzado con odio y terminado con el triunfo del amor verdadero. No olvides suscribirte y darle like para más historias que te llegarán al corazón.